consejero, príncipe de paz. Te agradecemos por un día más de vida que tú nos has dado, con su asistencia y protección, lidiando con cada uno de nuestros quehaceres cada día, porque esa es la promesa tuya, el cumplimiento a ellas, a favor de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder participar, Señor, de estas tan importantes clases. Y desde luego estoy con el corazón muy contento por el regreso de tu hijo Andrés Mauricio, que ha sido siempre en sus intervenciones de gran bendición. Y pido que en esta noche tú le guíes y le des la sabiduría, aparte de la mucha que ya le has dado, para manejar estos temas que son un poquito complejos, y la sabiduría y el entendimiento para todos los asistentes, participantes y alumnos matriculados para sacar el mayor provecho. Gracias por el pastor Luis Hernando Cubillos y su tiempo que dedica, su esmero, también su dedicación a tu servicio. Muchas gracias por su familia y pedimos tu bendición para Natacha, para Willy, para los hermanos que se han logrado conectar y otros que en el camino irán a hacerlo, y muchos otros por diferido irán a ver la clase. Señor, todo está en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, que Amén. así sea. Gracias, hermano Isauro. Bueno, eh, me alegro mucho por la asistencia de hoy. Eh, Vamos entonces a entrar a un tema de otra religión. Logramos pasar la de los mormones. Esperamos que por lo menos lo que hemos podido transmitir haya sido claro y tengan por lo menos una idea de qué es lo que ellos creen, qué es lo que practican. En esta ocasión entramos al espiritismo y Andrés ha tenido a bien de ayudarnos. Así que tu tiempo, Andrés. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Voy a iniciar compartiéndoles la pantalla unas diapositivas. Su mercedes confirman cuando las puedan ver, por favor. Sí. Amén. Sí se Ah, ve. listo, súper. Se Muchas ve gracias. bien. Entonces, pues como decía el pastor Hernando, vamos a hablar del espiritismo. Cualquier duda, pregunta, pues pueden ir interrumpiendo, cualquier comentario también, ¿vale? Ahí en cualquier momentico lo pueden estar haciendo. Mm, Pues primeramente quisiera que algún hermano me ayudara a buscar la cita que está allí y leerla, porfa, que es Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12. Nadie le ayudó a Andrés. Si algún hermano me ayuda, porfa, Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12. Amén. Amén, hermano Isauro. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a hablar del espiritismo y pues como nos mencionaba el hermano Isauro, el pastor Isauro, allí encontramos en Deuteronomio 18 del 10 al 12 como esa descripción de lo que es ser espiritismo, como practicar diferentes rituales o diferentes tipos de ceremonias que de pronto al Señor no le agradan. Y vemos que este tipo de prácticas no son como de ahora, de ahora, de hoy en día, sino que la Biblia siempre nos está mostrando que esas prácticas han venido estando. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Moisés cuando estaba
tratando de sacar al pueblo de Egipto. Vemos que el faraón también él, tenía como sus magos, sus diferentes como, sí, como personas que hacían como estos trucos y ellos también podían hacer como la magia que el Señor hacía por medio de Moisés. Entonces, eso es como lo que debemos considerar, pero también que este espiritismo moderno, por decirlo así, como ya formarlo como una denominación, un tipo de religión, se genera aproximadamente en el año 18. Y bueno, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina que enseña como en la conexión con los espíritus de pronto de personas fallecidas o la conexión con algunos espíritus que ellos creen como superiores o más importantes, como tipos de dioses. Y según la creencia de ellos, pues la muerte no es como la existencia final, sino es como una transición a otro segundo plano, mientras lo cual se va evolucionando. Igual ya vemos un poquito más de ello. Para darles como un pequeño contexto de la historia, como les venía diciendo en la historia del espiritismo, puede verse desde el Egipto antiguo, cuando se hacían rituales para contactar a los muertos, todo este tipo de cosas que ellos hacían mediante sistemas especializados como el embalsamar, como el poner diferentes tipos de cosas dentro de los muertos y también como los rituales que ellos tenían. En la pero esto no solo como también en los muertos, digamos, en la Grecia antigua consultaban a oráculos como para recibir orientación espiritual, como estoy pasando por cierta dificultad, necesito como una ayuda, entonces ellos iban donde ciertas personas y estas personas por medio de diferentes prácticas les decían como podemos hacer lo siguiente para que su situación mejore. Sí, pero eran como esas prácticas. Y en Roma también se hacían ceremonias espirituales para invocar espíritus y recibir mensajes del más allá. Entonces, pues esto viene como desde antes de Cristo, pero podemos ver que siempre estuvo como presente. Mm, Ya contando un poco más de la historia, nosotros podemos ver que en la Edad Media, la Iglesia Católica, que era pues como la mayor ponencia, digamos, en iglesias de ese tiempo, también tuvieron como un tipo de influencia los espiritismos. Ellos veían como mucha hechicería, brujería, como mucha persecución de pronto a la iglesia que se estaba formando en ese tiempo. Y lo que hicieron fue como campañas religiosas para poder como contrarrestar esto. Entonces hicieron como cruzadas, hicieron tipos de seguimientos como para poder atacar como esta situación de espiritistas y de brujerías. Y pues allí, digamos, se atacó mucho esta parte, pero también allí murieron como muchas personas que de pronto también estaban haciendo las cosas bien, pero que ellos consideraban espiritistas por ser personas que, no, que se oponían como a lo que ellos creían. Entonces ahí podemos ver eso. Y también como esas personas castigadas o acusadas de herejía, pero por verdaderamente defender la cabeza de Cristo. Entonces, aunque se hizo como un trabajo que era como combatir ese tipo de espiritismo, también llegaron a hacer un trabajo que fue como atacar a la verdadera iglesia de Cristo. Seguimos con el movimiento del siglo XIX y aquí especialmente nosotros podemos ver del siglo sí, XIX que nosotros podemos ver que aquí es como cuando ya se hace un despertar de... Disculpe, Sí, disculpe señor. Andrés, cuando usted hace mención de la persecución, Ujú. que fueron las cruzadas, ¿no? Sí, señor. Eso, recuerde que las cruzadas fue una manifestación del catolicismo romano, entonces fue movimiento católico. Entonces, por supuesto que allí fueron perseguidos igualmente los creyentes que no pertenecían a la religión católica, a, Es a- a otras religiones, a otras iglesias. Entonces, por eso también cayeron ahí en este asunto. Inclusive, como usted señala, también los acusaban de hacer ese tipo de prácticas. Gracias, Andrés, solo para aclarar ese punto. Dale. Listo, muchas gracias, Pastor Hernando. Aquí, ya en el siglo XIX, nosotros podemos ver que es como el auge del espiritismo. Digamos que sí lo practicaban ciertos pueblos o ciertas personas con ciertas creencias, pero aquí podemos ver que ya es como el auge más grande. Hermana Natacha. Y profesor, yo le quería preguntar algo. Sí, señora. Siempre se ha hablado
de los chamanes, Ok. y los indígenas estaban, por lo menos en Colombia, analicemos Colombia antes de Cristóbal Colón. Y me imagino que todas esas prácticas que ellos hacían y toda la medicina que ellos hacían y las limpiezas que hacían amarrando ramas y de todo, eso era de la cultura indígena. Y también todo el baño de oro que hacían para el caminar hacia la muerte, etcétera, y todo, a emprender el viaje hacia el más allá. ¿Eso de qué siglo se considera? Sí, digamos que lo que tú dices, como antes, siglos entre el 10 y el 15 más o menos, después de Cristo, y todo eso lo que tú mencionas es como espiritismo. Entonces, digamos que ya vemos un poquito más de los rituales, de pronto de que ellos hacían, cómo lo hacían, así como a grosso modo, porque pues la idea tampoco es entrar como mucho detalle, pero sí se considera también como esa práctica espiritismo y viene como dentro de ese, como de ese contexto. Digamos que aquí mencionamos como los 6 puntos principales, que es ver cómo antes, cómo se desarrolló, cómo se desarrolla en la Edad Media en la iglesia y cómo es el auge y el despertar. Pero digamos, todos esos puntos que tú me dices de los chamanes, del tema, no sé, de los muiscas, de como todo este tipo de cosas de indígenas, vienen un poco más atrás o también intermedias dentro de estas, pero se consideran también dentro del espiritismo. Disculpe, Andrés, usted también va dentro de lo que está presentando, va a hacer alusión a eso más adelantico. Sí, señor, es correcto. Listo. Sí, sí, quedó bien, hermana Natalia. La res- Perfecto, lo que pasa es que cuando uno revisa la historia de Cartagena, los católicos atacaron la hechicería y por eso en la Inquisición en Cartagena está el sitio de tortura donde ellos torturaban a los hechiceros. Sí, es súper, súper buen dato ahí en el castillo. Súper, gracias. Listo. Bueno, como les venía comentando, ya en este siglo XIX es cuando se viene como el auge o como el despertar de este espiritismo en el mundo, digámoslo así. Esto que causó que se renovara como un interés que cualquier tipo de persona también como que se indagara y quisiera hacer como sesiones espiritistas de cualquier tipo. Puede ser en modo chiste o puede ser en modo serio o puede ser porque necesito diferentes tipos de cosas, pero lo hacían como por esa sensación de querer buscar algo más. Y una atención también científica en la cual pues muchos filósofos, científicos también empezaron a preguntarse sobre estos fenómenos, si pues si son verdad, si verdaderamente ocurren o no. Todo esto que les comenté se desempeña por un caso en particular, que es el caso de las hermanas Foss. Ellas en el año 1948, ellas empezaron a escuchar, digamos, golpes misteriosos en su casa que provenían de un espíritu y comenzaron a comunicarse mediante preguntas y respuestas basadas en golpes. Entonces es como cuando, no sé, tocan 2 veces y la respuesta sí, una vez no. Ellas como que indagaron esto y esto se volvió muy popular donde ellas vivían, en el pueblo donde ellas vivían, y se llevó mucho más allá, como que también trataron como de llevarlo más allá. Y este evento fue el que despertó ese interés. Entonces, por medio de esta historia, como que muchas personas empezaron a querer también indagar, a mirar que si algo de pronto sucedía también dentro de la casa, empezaron a hacerles también muchas preguntas a ellas de cómo vivían, de pronto qué se les había parecido y demás. Entonces, este fue como el despertar. Em, Muchos años después, 40 años después, es decir, en el año 1888, 1890, eh, estas dos hermanas confiesan que era como un juego de broma, que ellas no lo hacían pues de verdad, sino que alguna de ellas era la que respondía, la otra preguntaba, o cuando estaban las dos, alguien más les ayudaba como a tocar a hacer esos tipos de golpes. Pero ellas lo hicieron como para ya quitar como ese auge, porque había mucho auge, pero ya era demasiado tarde, porque la idea y la ideología ya se había expandido por todo el mundo y aunque ellas trataron de como de desmentir esto y de decir la verdad,
nunca se pudo como llegar a controlar, ya que habían pasado 40 años y esto ya era como un boom dentro del mundo. Seguimos con Lane, que se hacía llamar Alan Kardec. O sea, su verdadero nombre era Lane, pero se hacía llamar Alan Kardec. Él era como el espiritista que despertó como esa curiosidad también en el espiritismo moderno. ¿Y por qué lo digo? Porque él fue como una de las figuras más importantes de este y porque también pudo hacer una de las primeras recopilaciones de libros que ya hablaban sobre el espiritismo. Entonces él empezó como a enseñar prácticas de espiritismo, enseñar lo que hacían los espíritus, cómo podían hacerlo, diferentes tipos de causas. Entonces él escribe tres libros, bueno, escribe más, pero digamos que tres principales son el libro de los espíritus, que era como las enseñanzas espiritistas y un fundamento principal, digámoslo así. El libro de los mediums, que es como una guía para entender las dificultades y para saber cómo desarrollarlas, cómo hacer las prácticas. Y el Evangelio según el Espíritu, que son como algunas interpretaciones espiritistas de lo que Jesús enseña o de lo que Jesús decía. Por ejemplo, ellos mencionan Jesús pudo hacer milagros, pero esto es debido a las diferentes prácticas que él tenía por medio de los espíritus. Entonces, como que él desarrolla estos tres libros y le da también un mayor impacto a estos libros, porque él también viene a escribir los libros en el siglo XVIII, más o menos en el año 1850. Y vemos la expansión de hoy en día. Hoy en día el espiritismo es una de las prácticas que muchas veces se hacen directa o indirectamente dentro del mundo y que ha adaptado diferentes formas según la cultura o religión. Entonces puede que aquí en Colombia se practique un tipo de espiritismo, pero puede que en otro país, en Brasil o en Europa se practique, bueno, Europa es un continente, pero no importa, en España o Francia se practiquen otro tipo de espiritismo. Y aquí se empiezan a mezclar como esas creencias también que lo que nos decía la hermana Natacha, como de las diferentes índoles o denominaciones indígenas, en las cuales, digamos, el espiritismo se mezcla con denominaciones de Haití, se mezcla como con también prácticas o creencias de Cuba, en Brasil, que Brasil es en este momento el principal mayor de práctica espiritista del mundo, sobre todo en Río de Janeiro. Allí se relacionan muchas religiones afro-brasileñas. Y tienen como marcado todo este tipo de prácticas que ellos también tenían, pero por medio también de los espíritus. Entonces, es como para considerar esta partecita. Ok, esto en cuanto a la historia. No sé si tengan alguna pregunta, quieran aportar algo más. No sé si, bueno, si algún hermano quiere presentar algo, bueno, mientras lo considera, es lo que tenemos que, dentro de toda la apreciación general que se está presentando, los pueblos, desde muy temprana edad, es decir, desde los inicios de la humanidad, siempre han tenido diversas creencias y las han desarrollado de acuerdo a su pueblo, a su etnia. Juntan todos esos elementos para dar, digamos, un principio en qué creer, en un Dios. Por eso vemos que los pueblos siempre van a tener dioses y los van a venerar porque consideran ellos dominan el mundo y les va a ayudar o les va a favorecer o se van a enojar con el ser humano y les van a hacer daño. Entonces, desde muy temprana, la humanidad siempre ha tenido creencias donde empiezan a juntar elementos de acuerdo a sus experiencias. Entonces, para algunos, como señalaba Natacha, en el caso de los pueblos nuestros antepasados aquí en este continente, y teníamos dos grupos muy avanzados en el conocimiento, entraron en la investigación, ellos tenían por supuesto sus fundamentos y habían avanzado mucho en esa área, pero también en el fondo, eh, pues estaban practicando y dándole valor a ciertas situaciones.
Entonces, uno de los elementos que acompaña el pensamiento de los pueblos es el animismo, es decir, considerar que todos los elementos que les rodean tienen alma. Entonces eso significa que hay un ser allí detrás del árbol, hay un ser detrás del animal, hay un ser espiritual que está moviendo todas las cosas. Eso es parte de lo que consideraremos las creencias y las prácticas. No sé si ustedes recordarán cuando los niños indígenas se perdieron en la selva, que todo el país se movilizó alrededor de la búsqueda. Y ustedes encontraron, inclusive hay un documental muy interesante y producido no recuerdo que si es la BBC o total una empresa de audiovisual muy importante. Ellos hicieron un documental alrededor de esto y ustedes encuentran allí los indígenas haciendo sus prácticas y considerando la selva tiene sus dioses, sus espíritus. Y ellos consideraron que esos espíritus los guiaron para encontrar a esos niños. Es decir, esos espíritus permitieron hacer visibles a esos niños al personal que lo estaba buscando. Y hubo rituales alrededor de eso. Entonces, eso hace parte del espiritismo, las prácticas de los pueblos nuestros aquí en Colombia. Y por supuesto, cuando Natacha hace alusión del catolicismo, cuando empieza este movimiento a nivel mundial, donde está radicada la Iglesia Católica, el poderío católico, entonces ellos empiezan esa persecución contra estos pueblos. Ahora, no solo nuestros nativos tenían sus propias creencias, sino que con la traída de los africanos, pues eso amplió todavía más, digamos, lo que era sus teologías o sus creencias. El pueblo africano también trajo otras experiencias que las comunicó y las compartió y la gente creyó. Un campesino, por lo regular, campesino de una época muy atrás, donde no había los medios de comunicación como estos, ellos también fueron impregnados de esas creencias. Eran católicos, pero tenían estas creencias a la par del catolicismo. Entonces, de ahí, por supuesto que muchos tienen mezclas. Y el espiritismo, dentro de algunas de sus áreas, pues también fueron parte del pueblo colombiano y aún siguen siendo. Mucha gente sigue visitando personas con supuesto gran poder y lo tienen de parte de las tinieblas. Pero disculpe, Andrés. No, tranquilo, muchas gracias por el aporte y por los comentarios muy buenos. Listo. Siguiendo aquí con la presentación, esto es como ya, como para nosotros considerarlo un poco más las siguientes tres diapositivas, pero es algo que de pronto no tiene como mucha relevancia en lo que debemos estudiar. Entonces, el tipo de espiritismo, que son cuatro, el espiritismo común, es para un momento. El espiritismo común, que se relaciona como con las lecturas de cartas, como algo de lo que normalmente vemos nosotros, ¿cierto? Que lo vemos de pronto como un juego, pero que verdaderamente ahí estamos practicando espiritismo, como, no sé, la lectura del chocolate, que me lean la mano, que venga yo hago la interpretación de la carta, o muchas de estas cosas son de espiritismo común. Ya el espiritismo bajo, o que son como esas prácticas religiosas que se mezclan con las tradiciones. Y ahí es lo que el hermano también Hernando nos decía, que es como esa parte donde de pronto ciertas denominaciones cristianas o ciertas denominaciones de diferentes índoles, como el Islam, como el vudú, empieza a mezclar estas prácticas del espiritismo con lo que se practica. Entonces, no sé, por ejemplo, en el catolicismo son las imágenes. Cuando tú verdaderamente adoras una imagen y empiezas a regalar las diferentes estatuas, los diferentes simbolismos, puede que ahí estés practicando espiritismo
indiferente o con conciencia o sin conciencia. Es decir, yo puedo tener la imagen de cualquier tipo de santo, pero ahí puede que haya espiritismo. ¿Por qué? Porque estos espíritus, que son demonios en cierto aspecto, los que vienen a ocupar esos lugares, ellos ocupan cualquier tipo de cosa que puedan usar, lo que nos decía el hermano Armando. Entonces ellos empiezan, cogen una estatua, cogen un tipo de árbol, cogen la persona muerta, cogen cierto lugar, cogen cierto espacio y tratan de aprovechar eso como para influenciar y para que de pronto todo el contexto se vuelva un poco más pesado. Por eso, digamos, nos toca tener también mucho cuidado con lo que podemos tener dentro de nuestra casa, como verdaderamente esto me está haciendo útil, no me está haciendo útil, quién me pudo regalar esto, estoy sintiendo algún tipo de dolor, puede que también por medio de este tipo de cosas estemos viviendo nosotros espiritismo sin llegar a saberlo. Entonces, ese es como el espiritismo bajo, como de pronto de cosas y de tradiciones que han venido mezclándose con la religión. El espiritismo científico, que es como esa filosofía que intenta explicar la ciencia del espiritismo mediante la ciencia. Entonces, no sé si han visto como esas iglesias tipo Gnosis, aunque ellas no se consideran espiritistas, pero en realidad lo son porque tratan como de conectar el alma por medio de la ciencia, por medio de el ser interior. Entonces, ellos como que tratan de filosofar y de dar como ciertos tipos de remedios, cierto tipo de cosas para que de pronto tu espíritu se sienta mejor, pero pues en realidad están practicando espiritismo. Y el espiritismo kardecista, que es como una manera organizada de las enseñanzas del autor que les venía mencionando anteriormente, Alan Kardec. Entonces, esos son como los cuatro. ¿Y por qué ese es tan diferente a los otros? Porque ellos tienen como una mezcla, ya les comparto una tabla, de pronto de creencias muy aparte de las otras. Entonces, aquí en esta tabla nosotros podemos ver como cinco prácticas o cinco tipos de sesiones más usadas dentro del espiritismo. Ustedes pueden ver que existe la Wanda, la Kibanda, el Candomblé, la Macumba y la que les mencionaba anteriormente, que es el kardecista. Allí nosotros podemos ver cómo fue su origen, qué tipos de espíritu como que ellos consideran que son importantes y a los que de pronto se está invocando dentro de estas prácticas o dentro de estas sí, rituales, digámoslo así. Están las reuniones donde ellos se reúnen para hacer esto, qué ritual principalmente participan, con qué ofrendas, su objetivo principal y su elemento. Entonces aquí es importante considerar como ese objetivo principal y esa parte donde son, cuáles son las ofrendas. Por ejemplo, la Wanda, que es muy practicada en Brasil, lo que les venía diciendo anteriormente, en Río de Janeiro, ellos son como más florales, más frescos, digámoslo así. Son los que de pronto cuando, no sé si en alguna película o en algún tipo de ocasión ustedes han visto como esa práctica que ponen flores, ponen las velas, los perfumes, como que el ambiente se siente mucho más atractivo. Y esto dicen que es para ayuda, alguna ayuda espiritual. Entonces allí ellos como que se tratan de decir necesito cierto tipo de favor o necesito cierto tipo de bendición. Entonces como que usan estas prácticas para poder invocar al espíritu para que puedan como, como ayudarles, digámoslo así. La Kimbanda, en cambio, es como de esa práctica oscura, como la que ustedes ven con sangre, tipo negra, que tienen como su manto o sus vestidos que se tapan. Esa es como ese tipo de práctica. Y aquí la idea es como conseguir el favor de causarle daño a alguien. Como cuando, no sé, de pronto alguien te ha hecho algo malo y tú quieres como esa venganza y vas allá a la sesión espiritista para que esa persona pague por eso. Entonces a estos espíritus se invocan estas prácticas. El candomblé es prácticamente el sacrificio de ofrendas y con rituales, es decir, como la mezcla de las dos. Y también es como para esa protección. Cuando se mezcla como la ofrenda de las hierbas con el sacrificio, lo que ellos tratan de decir, que creen, es que están obteniendo como una protección, que de pronto te están queriendo hacer una banda o te están queriendo hacer una quimbanda, entonces tú te proteges con este tipo de ceremonia, de ritual. Está el Macumba, que es como darle limpieza como a ciertas cosas, lo que yo venía diciéndoles, como a la comida que estoy teniendo o como a mi cuarto, como a diferentes tipos de cosas. Ahí es como cuando ellos tratan de hacer esas limpiezas espirituales. Y el kardecismo es como cuando ya tú tienes una comunicación directa con el más allá. Entonces, allí es como cuando te dicen tú puedes hablar con la persona
que falleció, pero tú puedes estar como en esa comunicación con ellos. Entonces, generalmente puede ser por ruidos, puede ser por alguna palabra, o de pronto en algunos casos como que sale un papelito y tiene escrito algo. Bueno, esto es como el kardecismo, que se vino a creer ya con Alan, el autor anterior, Alan Kardec, pero no era como algo considerado muy antiguamente, o que de pronto se practicaba, pero que no se tenía en consideración dentro de todo el mundo espiritista como un tema muy principal. Y esos serían como los cinco, digamos, principales prácticas o rituales que ellos hacen. No sé si el pastor Hernando quiera aportar algo más aquí. Gracias, Andrés. No, no, está bien, puedes seguir. Ok, súper. Ya como prácticas, digamos, que nosotros podemos ver o que de pronto para nosotros son más sencillas de pronto de identificar, tenemos estas seis y unas más en la siguiente diapositiva, que son como esas sesiones espiritistas donde de pronto tú te reúnes y haces como este tipo de reunión como para, con diferentes personas, como para poder, bueno, hacer cualquier tipo de ritual. Están los trances mediúnicos, que es como recibir mensajes espirituales de cualquier tipo, como les venía diciendo. Una escritura autónoma, que es como una hojita, lo que les venía diciendo, sin consciente, lectura de manos o cartas, elementos o rituales, como las velas, los aguas, imágenes y tablas espiritistas como la Ouija, que de pronto muchas veces hasta en los colegios se empieza a jugar, como no me acuerdo cuándo se cruzan los lapicitos, ¿cómo es que se llama ese juego? Bueno, em, tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento, pero como todo ese tipo de juegos y cosas también se pueden ver allí. Que si el lapicito gira para Mauro, un lado, sí. Sí, hermana, ¿verdad? hola mamá. Mauro, ¿el espiritismo es lo mismo que la brujería? Sí, señora. Y aquí justamente vamos a tratar también la brujería, la hechicería, la adivinación o pronosticación, cuando tú Ajá, tratas como de que te adivinan el futuro, mañana vas a tener tal cosa y tal otra cosa, que te empiezan ajá. como a pronosticar, eso también es espiritismo. Y lo que les venía diciendo, hay algunas como iglesias o denominaciones que pueden también practicar como este tipo de cosas. Obviamente también y ya más adelante les comento como en el caso donde verdaderamente la palabra sí es de Dios o estamos haciendo espiritismo. La Mm, necromancia, que es como, Mauro, señora, por ejemplo, cuando eso que le ponen una cosita roja a los bebés por el mal ojo, ¿eso es espiritismo o eso es brujería o qué es eso? digamos que el espiritismo es considerada toda la práctica que no tiene que ver de pronto con los preceptos de Dios, ¿sí? Entonces, digamos, la brujería, la magia, la ventriloquía, la hechicería, la lectura de manos, todo eso es espiritismo, sino que de pronto tiene como sus ramitas, pero igual todo eso se considera espiritismo. Eso, como por decir. Dentro del espiritismo, lo que les venía diciendo, está la adivinación, la necromancia, que es hablar con las personas fallecidas, la magia, hacer tipos de magia, producir efectos sobrenaturales, como cuando también tú vas y que te voy a hacer que te duermas, ¿sí? Entonces empiezan a hacerte como un tipo de ritual y de pronto como que en algún momento te tocan y te duermes, eso también es espiritismo. La ventriloquía, que se refiere a la creencia de que una voz o algún mensaje proviene de un espíritu y que siempre está como ahí también al lado acompañándolo, ¿no? Como que muchas personas dicen, yo escucho las diferentes voces o alguna voz que siempre me está como guiando, pues verdaderamente no es una voz, sino pues ahí verdaderamente lo que está es como el demonio tratando de aprovechar esa situación. Y la hechicería o la brujería, que también son rituales o poderes sobrenaturales que buscan influir a las personas. Entonces, digamos que muchas otras más prácticas, muchísimas más, pero como para nosotros tener en común cuando ustedes escuchen todo este tipo de cosas, pues verdaderamente se está practicando el espiritismo. Y aquí es como también algo muy importante y que dentro del espiritismo entra a considerarse mucho, que es que Satanás siempre está queriendo imitar a Dios. No sé si ahí pueden ver la imagencita de como el muñequito rojo.
y tratando de verse como en un espejo como el muñequito azul, ¿cierto? Entonces es como cuando Satanás siempre trata de imitar a Dios. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la lógica que de pronto desarrollamos en el cristianismo, Satanás quiso ser como Dios, o sea, él siempre está queriendo igualarse a Dios. Y bajo esos preceptos, él aquí en este mundo está queriendo también igualar a Dios. Y lo mismo va a pasar, digamos, con la Trinidad. Si ustedes se dan cuenta en Apocalipsis, él es el anticristo, el falso profeta y está un dragón. Él está queriendo ser tres porque la Trinidad y el Dios verdadero son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como que siempre está tratando de igualar esta obra y lo mismo pasa aquí en este caso de los espíritus o del espiritismo. ¿Cómo se maneja, digamos, en, en la obra de Dios? Digamos que en la obra de Dios está Dios con su iglesia, con los dones que Él nos ha dado, o que el Espíritu, que por medio del Espíritu se dan, y está Satanás con los espíritus engañadores, que es como la iglesia, como todos estos, ay, perdón, como todas estas partes de, pues, de sus espíritus, como los ángeles, los demonios, la iglesia que somos nosotros, están las personas que practican el espiritismo y que verdaderamente ya lo ven como una creencia y una denominación, y están estos dones, y allí es donde pues nosotros podemos ver como en el espiritismo también se maneja como Satanás quiere imitar a Dios. Entonces está la palabra de sabiduría. Si nosotros vemos, el Señor nos habla sabiamente, ¿cierto? Y nos da como este don para que nosotros podamos ser sabios en ciertos momentos y ciertas circunstancias. Pero allí está el mensaje de los espíritus. Entonces, en el espiritismo, el que trata de impartir la sabiduría, entre comillas, son los espíritus que te están tratando de guiar. Hermana Natacha. Pero la mayoría de las personas que hacen el espiritismo, ellos invocan a Dios. Entre comillas, están invocando a Y Dios. hablan de Dios y que Dios es su ayuda, etcétera, etcétera. Y sobre todo en esa película de Colombia donde muestran a los narcotraficantes invocándose a Dios y para ir a matar y ir a coronar en la droga y todo eso. Ok. Ellos Súper. visitan todas estas personas antes de cometer un asesinato o de coronar en la droga y esas personas se comunican aparentemente con Dios. Es correcto. Y si ves cómo es el poder de la imitación, porque tanto que Sí. consideran que es un Dios verdadero y pues en realidad no. Y aquí me voy a adelantar un poquito, sí, gracias hermana Natacha, porque podemos ver cómo ellos, lo que tú dices, ven a Dios, pero verdaderamente no están creyendo en el verdadero Dios como nosotros creemos. Entonces, ellos consideran al Espíritu Santo como una persona o como esa inteligencia infinita, como si él fuera el Dios supremo, ¿si me hago entender? Como el que habitó siempre en el universo, pero no lo consideran como un ser, sino más como una inteligencia, ¿me hago entender? No es como un espíritu, sino algo superior a nosotros. Después está el Dios Padre, digamos, pero ellos lo ven como un Dios como apartado, o sea, verdaderamente no tiene esas características de Dios porque ellos consideran que está demasiado distante del ser humano, por lo que a veces se comunica con los espíritus o guías, pero él no puede relacionarse directamente con el ser humano. Entonces allí empiezan también los atributos de Dios a ser clave, como su omnipresencia, todo lo que él sabe, su omnisciencia, la omnipotencia y esos atributos, pues que ontológicamente debe tener un Dios para mostrarse como es un Dios. Y está a Jesús, que lo consideran como un maestro espiritual, como un guía más dentro del espiritismo, como que él pudo hacer milagros, pudo hacer tipo de cosas, pero no lo ven como un hijo de Dios, sino como un seguidor más del espiritismo, digámoslo así, como un maestro del espiritismo. Pero ellos no creen en la resurrección de Cristo, entonces por lo tanto ellos no creen que la salvación se obtenga por medio de Cristo. Entonces, y allí pues es el punto también de división también muy central, que es que niegan la resurrección de Cristo. Para nosotros, el cristianismo, si Cristo no resucitó de los muertos, pues van a nuestra fe, van a nuestra manera de vivir. Mientras que para ellos Él no resucitó. Entonces ahí es también el punto más controversial que nosotros tenemos, que es la creencia de Cristo, ¿no? Eh,
Bueno, me voy Perdón, aquí otro hermanos, poquito. hermanos. Sí, En señora. ese caso, como dice la hermanita Natacha, que ellos invocan a Dios, invocan a Jesús, este, en ese caso no sería nuestro Dios en el que nosotros creemos, ni en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo, sino en otros espíritus, ¿cierto? O sea que Eh, ellos están invocando el nombre de Jesús vagamente y el nombre de Dios, ¿sí? Exactamente, hermana, es correcto. Digamos que son como demonios, anticristos que están ahí presentes, pero pues verdaderamente Dios no está allí. Y pues es lo bueno de de que veamos como esa imitación de la obra de Dios, porque Satanás es tan bueno tratando de imitar a Dios que muchas personas fácilmente caen en como en esa burbuja que él tiene y se pueden encerrar allí fácilmente. Ok, ahora otra cosa que he estado pendiente de preguntarle. Bueno, a usted y al pastor. En el caso de los indígenas, ¿verdad? Ellos ignorantemente hacen todas esas prácticas porque son ignorantes ante la creencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, señora. Entonces, claro, para eso también se trabaja con las personas que van a evangelizar y todo eso. Es un trabajo bastante difícil, bastante arduo, porque ellos nacieron, se criaron allí, ¿verdad? En la selva, en todo ese tipo de, en ese lugar. Entonces, ¿cómo, cómo vería o cómo vería Dios, ¿verdad? A todos esos indígenas que crecieron con esa cultura, para ellos esa es su cultura, ¿sí? Y Ujú. ellos creen en todo eso, la luna, el sol, y sus dioses y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vería el Señor ese tipo de personas ignorantes a la palabra del Señor, a conocer a Cristo? ¿Cómo lo vería el Señor realmente? No sé si el pastor quiera responder y yo ya después también doy como mi parte. eh, a ver, hay algo que es importante que reconozcamos. Como hemos señalado, nosotros inclusive, usted y yo, nacimos en un contexto religioso. Mencionábamos a Dios, pedíamos a la Virgen que nos ayudara, bueno, los que fuimos católicos, ¿no? No todos los que de pronto están aquí reunidos fueron católicos. Yo Eh, fui católica. Ujú. ok, entonces, como católicos, nosotros aprendimos un ritual y conocimos algunas cosas básicas, inclusive algunas son verdad, pero otras no son verdad. Entonces hay una mezcla. Igual, cuando usted se remite a una etnia en particular, yo estoy tratando de comparar ese hecho. Ellos nacieron en esa cultura, desde muy niños les enseñaron eso. Y yo estoy pensando, de pronto no sé, usted está pensando en algún un grupo étnico, quizás en el Amazonas o qué sé yo. Yo estoy pensando aquí en la sierra, los Kogi, los Arhuacos, los Sarsarios, los Cancuamos, están aquí cerquita. Se pasean por la ciudad, estudian en la universidad de acá. Nosotros tuvimos contacto con familias que estaban siendo eh, presentado el Evangelio a ellas para justamente sacarles de ese mundo. Los que se convertían al Señor eran expulsados de su comunidad. Tenían que ver cómo hacían. Y algunos recibían castigos físicos, algunos recibían expropiación de sus bienes y otras cosas. Entonces, ellos nacen en ese contexto. Nosotros nacimos en otro contexto de mucha mezcla de dioses, de vírgenes, de santos. Otros ni siquiera creían en un Dios. Consideraban que, bueno, yo soy Dios porque yo tengo el poder de hacer esto. Eso hace parte de las vivencias de algunas personas. El punto es que cualquiera que sea el pueblo, cualquiera que sea el pensamiento de ese pueblo, se parte de la consideración que hay un ser, no sé dónde, cómo se llame. eh, Aquí los Kogi son la madre tierra, ellos, la madre tierra es todo.
Entonces hay un ser que está dando algo, es un ser que desconocemos, pero que invocamos y queremos acercarnos y estar bien con él. Y todos los pueblos, todas las culturas han tenido, inclusive hay naciones donde no tienen un Dios, sino miles, millones de dioses. Entonces, realmente el Evangelio, y hay algo que tenemos que tener en cuenta que Pablo escribía en Romanos, y es que el testimonio de Dios fue dado, no importa qué pueblo, con qué creencia, pero dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto a la humanidad por las cosas que Dios creó. Entonces, la creación misma está dando testimonio del verdadero Dios. Entonces, eh, por lo tanto, ese es un elemento. El otro elemento que dice Pablo es que la ley está escrita en los corazones del ser humano. Adentro del corazón hay una percepción de ese Dios verdadero que, por supuesto, en un momento determinado, en su gracia, podemos acercarnos a ese Dios verdadero. Natasha tiene la mano bien arriba. Adelante. No, pastor, yo lo que le quería decir es que esa, ese interés por saber el futuro es peligroso, que ha llevado inclusive, ahora que yo he profundizado con el instituto acerca de que el último profeta ya hay, no hay profetas, pero yo fui invitada a muchas iglesias cristianas aquí en los Estados Unidos porque venía el profeta Pablo Mercedes, por decir algo, a la iglesia y esa iglesia se llenaba a reventar y este señor señalaba a cualquiera de los asistentes y le decía, Dios tiene para ti, ta, 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 pa, 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 pa. Eso yo considero que está dentro de lo que es espiritismo o dentro de lo que es que, pastor, pero eso las iglesias mismas cristianas se llenan. Cada vez que viene fulano de tal, cada vez que viene fulano va a dar la conferencia y va a profetizar y salen todos los cristianos diciendo, ay, a mí me dijo que me va a pasar esto, a mí me dijo que voy a tener el hijo, a mí me dijo. Entonces, ¿qué viene siendo eso, pastor? Y lo hacen en un 50% de las iglesias cristianas de acá. Aquí también, Natacha, aquí abunda eso también. Es un movimiento de profetismo que ha surgido desde 1900 y algo. Se empezó a propagar este tipo de doctrinas y creencias. Y aquí, por ejemplo, en Santa Marta, en la década del 80, más o menos un poquito antes tal vez, aparecieron movimientos llamados evangelísticos que traían un personaje que anunciaba muchas cosas, mayormente cosas futuras que se iban a dar. Y la gente estaba, y las iglesias estaban apoyando eso, estaban allí escuchando y creyendo esas cosas. Entonces, desafortunadamente, la Biblia es clara cuando habla de falsos profetas. Y eso es lo que está abundando. Mire, es tan importante, hermanos, que conozcamos la escritura, que cuando vengan este tipo de movimientos, este tipo de personajes que saben cómo manipular, porque son manipuladores y crean un ambiente. Si ustedes se dan cuenta, en esas manifestaciones proféticas se crea un ambiente primero, con la música, con un éxtasis, los llevan a éxtasis. Eso es parte de preparar a la gente para recibir una supuesta revelación. Pero la escritura ha sido muy clara. Si aún un ángel de luz viene aquí a decirles a ustedes cosas como esas, mire, el diablo se viste como un ángel de luz, así que tenga mucho cuidado.
Entonces hay que abrir el ojo y por eso hay que ser fiel a las escrituras. Eso es importante, pero a las escrituras en el sentido de una interpretación en su contexto. El problema ha sido que los predicadores que vienen con esa finalidad y ese tipo de profetas cogen un versículo, se lo leen y el resto es puro parlamento de motivación. Y la gente, claro, muy entusiasta, es tocada en su parte emotiva y le cree cualquier cosa. Por supuesto, conozco casos de esos. Conocí una señora, es transportadora de niños, cuando estaba en el colegio. Ella llegó al colegio diciendo, el profeta de mi iglesia me dijo que mi embarazo iba a ser de una bebé, un varón, un varoncito. Dios me ha dado un varoncito y se lo reveló al profeta. Alumbró y fue una hembra. ¿Qué dice la escritura? Que si el profeta dice y se cumple, Dios envió el mensaje. Pero si el profeta dice y no se cumple, es un embustero. Pero ese embustero sigue propagando en todas las iglesias cosas como esas. Y es que eso tiene mucha influencia en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestro ánimo. Ah, Yo iba a complementar un poquito al pastor Hernando con la pregunta de la hermana Reina de los versículos. Es Romanos 1:18 al 20 que, bueno, voy a leerlos y le leo como también la interpretación que tengo acá. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Y aquí en la Biblia que tengo dice como la revelación a través de la creación. Pablo dice que Dios se ha revelado a todas las personas claramente por medio de la creación, al observar los detalles complejos y la dedicada precisión del mundo que nos rodea. Una pregunta razonable sería, ¿de dónde vino todo esto? Dios revela su existencia, su poder y los fundamentos de su carácter a través de su creación. Eso significa que cada persona tiene la oportunidad de conocer a Dios, aceptarlo o rechazarlo. Las personas también tienen un sentido interno de lo que Dios requiere, pero con frecuencia eligen ignorarlo. Y el de la ley escrita en sus corazones es Romanos 2:15, que dice, ellos muestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Y aquí en esa parte dice, no basta con saber que es lo correcto, también debemos hacerlo. Los que conocen la ley de Dios en su palabra escrita serán juzgados por ella, aunque los que nunca han visto una Biblia saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, y se les juzgará no por guardar ni siquiera las normas que se les dictan sus propias conciencias. De cualquier manera, somos responsables ante Dios por lo que hacemos. Es decir, que bajo esa ley y bajo esa em, em, muestra de la creación de Dios, las personas que de pronto no han escuchado a Cristo ni han escuchado la Biblia, saben inertemente que tienen su ley guardada en el corazón y que por medio de la creación ellos pueden conocer a Dios. Entonces, ese es como para, 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 para tener los versículos más claritos. Y no creo que ya se nos acaba el tiempo. Como para concluir, pues voy a mostrar una diapositiva y ya no sé si dentro de 8 días seguimos con el tema, pastor. Y voy recuerde a... que podemos continuar la próxima clase. Ah, listo, súper. Entonces, pues para cerrar, ya que nos estamos pasando un poquito de tiempo, quiero que tengan presente como esto, que es como, pues, como la parte también que nosotros debemos tener. Cómo jugamos o cómo el cristiano juega un papel en este tema. Entonces, lo que decía el pastor Hernando es súper clave. No basta como con escuchar y el estilo, sino nosotros debemos conocer lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Biblia por medio de este tema del espiritismo. Y así también nosotros podemos, pues, como estar un poco más seguros en cuanto al tema. Y pues, como lo que decía la pregunta de la hermana Natacha, muchas veces como que en estas iglesias se llena, ¿cierto? Y hacen como este tipo de promesas y bueno, de todo este tipo de profecías que tratan de cumplir,
Pues lo ideal es que pues nosotros no vamos a una iglesia por una profecía, nosotros vamos es para acercarnos más a Dios. Entonces, pues allí si se llega a recibir una profecía, pues es raro porque yo voy a acercarme más a Dios. Pero si en algún momento de pronto no la estoy buscando y de pronto se me da, ¿yo qué tengo que hacer? Compararla con la escritura. O sea, si no está dentro de la escritura, uy, no, ya empezamos mal. Porque todo debe ser comparado bajo lo que enseña la Biblia, que es la palabra de autoridad que el Señor nos dejó. Si no está allí, pues ya sabemos que es súper falsa la enseñanza que ellos tienen. Lo segundo es tener ese respeto hacia estas personas que tienen estas prácticas, porque muchas veces, me pasaba a mí también, que yo me creía superior porque de pronto tenía un conocimiento previo a estas personas que ellos no tienen y eso está mal, porque entonces ya entramos con un mal juicio ante estas personas. Lo que nosotros debemos hacer es pues amarlas como el Señor las ama y tratar de demostrar ese amor que el Señor les tiene. Entonces, eso es como lo segundo, no faltar como el respeto ni creernos superiores por tener como el conocimiento, sino verdaderamente preocuparnos por estas personas. El tercero es explicar esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, porque muchas veces ellos usan o tienen como este papel dentro de esta denominación o dentro de este tipo de creencias porque verdaderamente les falta esta esperanza y la encuentran allí. O tienen como ciertos arraigos o ciertas dificultades en algunos temas, pero es nosotros verdaderamente explicar pues esa felicidad y esa alegría que Cristo nos da y que eso es únicamente lo suficiente, lo único que verdaderamente importa pues para la persona y que debe importar. No participar nunca jamás en estas prácticas. De pronto lo hemos hecho inconsciente o inconscientemente, pero pues la Biblia es clara en decirnos que no lo hagamos, como leíamos en Deuteronomio 18:10. Entonces, si en algún momento lo hemos hecho, pidámosle al Señor, a Dios que nos revele y que nunca más nos permita estar allí. Y si lo hemos hecho también inconscientemente, digámosle al Señor, perdónanos, porque muchas veces pues lo hacemos como juego, como broma, digamos en el colegio. Pues a mí me pasaba que yo, digamos, a veces también lo hacía, ¿no? Como, ay, venga, juguemos esto. Y no, verdaderamente es un no rotundo. Entonces, pidámosle perdón al Señor y que nunca más nos permita estar en estos lugares. Orar y recordar que nuestra lucha no es contra los principados y potestades. Y aquí, pues también es como un énfasis en, muchas veces nosotros vemos el mundo físico, de lo que nosotros vivimos físicamente, pero no estamos viendo el mundo espiritual. No estamos viendo como esa guerra que verdaderamente se tiene entre los espíritus, los demonios, contra los ángeles y cómo verdaderamente ellos están luchando pues por mantener el control en el mundo. Y si nosotros que tenemos este gran poder de la oración no lo usamos, pues estamos también dejando esta guerra sin que nosotros hagamos nada. Dialogar con sabiduría y paciencia cuando estemos con alguna de estas personas. Tratemos de ser muy sabios, que el Señor sea el que nos esté guiando. Él habla a través de nosotros. Entonces pidámosle al Señor que Él hable a través de nosotros. Y tratemos de llevarlos a la iglesia. Eso es fundamental porque ellos van a ver otro mundo y de pronto también eso puede ayudarlos. Y recordar que siempre la paz, la seguridad y el gozo es más grande en Dios. O sea, nunca en un espíritu nos va a dar lo que Dios nos da, nunca todo este tipo de creencias y de prácticas nos van a dar lo que el Señor nos da. Entonces, eso sería como para acabar. Y ya después podemos seguir mirando un poquito más. Gracias, hermano Mauricio. Hermano Mauricio, me recuerda la cita Romanos 1 del 18 al 20, ¿sí? Sí, señora. Y la de la ley, Romanos 2:15. 2:15. Ok. Sí, señora. Gracias, hermano. No, señora, Gracias. con gusto. Bueno, gracias Andrés. Creo que la otra semana ya estaríamos terminando. Yo quisiera saber, hermanos, si están aprovechando el material, si ustedes lo están revisando, estamos en este tema. Ustedes deben de encontrar ese tema dentro del material que le hemos enviado, porque es importante que ustedes vayan leyendo antes de la clase para tener ya mucho más avanzado y comprender, porque cuando uno explica pasa por alto muchos detalles que ustedes si leyeron el material van a ampliar y van a comprender mucho mejor lo que estamos compartiendo. Mire las recomendaciones finales, es importante. Y también quiero, sobre el tema con el que finalizamos de los falsos profetas, quiero que lean y estudien y reflexionen y revisen Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante, incluyendo el capítulo 2. 2 Pedro
1, 16 hasta el capítulo 2 completamente. Reflexionen, revisen y analicen esos textos porque nos van a ayudar muchísimo. Si no hay más, entonces agradecemos al Señor, que el Señor les ayude, les guarde. Gracias, Andrés, por su esfuerzo. Y si Dios nos permite, nos vemos en 8 días. Eso Igual, es. también cualquier cosita que tengan duda, que quieran preguntar, ahí estamos para ayudar y también sé Muy que ustedes nos pueden ayudar con preguntas que nosotros tengamos o cualquier cosa. Gracias, Ahí estamos profesores. para servirles. Excelente, excelente todo. Muchas gracias a bueno. ustedes. Muchísimas Gracias gracias, por la Andresito clase. y Bendiciones. Pastor Hernando. Bueno, Muy amables. buena Muchísimas noche. gracias. Dios Que les bendiga. descansen. Amén. Buenas Igualmente, noches, gracias. buenas noches, pastor, hermano Bueno, Mauricio. Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Que Amén. Dios Que les bueno, Dios les bendiga. bueno. bendiga. Muchas Gracias. Gracias. gracias, hermano Mauricio. El Señor les bendiga grandemente y que tengan buena noche. Recupérese, Igualmente, hermana. gracias. Amén. Bueno.